El acta de la sesión 282 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión 283 se pone a disposición de los integrantes de esta comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 157.419 del jefe de la división jurídica de la Contraloría General de la República, mediante el cual da respuesta a oficio 1406 de esta comisión, por el que se solicitó disponer una investigación respecto de las eventuales responsabilidades administrativas de la JUNAEV en la adjudicación del servicio de alimentación PAE-PAP para los años 2021, 2022, 2023 y 2024 a las empresas Las Lagunas Spa, Aliservice y la UTP Tecarera, la que se habría logrado en base a una adulteración de sus estados financieros, señalando que se abstiene de emitir un pronunciamiento por tratarse de una materia actualmente sometida al conocimiento de los tribunales de justicia. Perdón, hagamos un pedagogía en esto, estimada. Sí, cada vez que los temas se judicializan para nuestros invitados, la Contraloría normalmente tiene este pronunciamiento, es decir, no interfiere en un tema que ya está en los tribunales. Eso es casi como norma. Así es que es importante tenerlo presente, ¿no es cierto?, a la hora de solicitarle algo a la Contraloría. Ordinario 1378, el Superintendente de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1459 de esta comisión, por el que se solicitó fiscalizar la situación que afectaría a un alumno de primer año básico del Colegio St. Christian College de La Granja, a quien se le está haciendo repetir el año académico 2021 por no haber logrado el objetivo de aprender a leer, y además se le estaría dejando sin matrícula para el año académico 2022. Oficio 672 del Director Ejecutivo de la Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores Comisión Ingresa, mediante el cual da respuesta a oficio 1468 de esta comisión, por el que se le comunicó la situación que aqueja al señor Rodrigo Yáñez en relación con el crédito con aval del Estado, y se le solicitó analizar alguna solución que permita acceder a lo solicitado por el estudiante, teniendo en especial consideración que no significaría un costo adicional. Correo electrónico de la diputada Camila Rojas, por medio del cual solicita recibir en audiencia el movimiento educacional del Litoral Central para que se refieran a la situación de falta de matrícula. Señala que si bien es un tema que ha puesto en consideración con anterioridad, hasta ahora no hay respuestas y cada vez más niños y niñas no tienen colegio. Sabe que la comisión no puede solucionar el problema, pero sin duda podrá colaborar en que este tema sea abordado por el Ministerio de Educación. Correo electrónico de la señora Jennifer Herrera, a través del cual relata que a fines de 2019 Banco Estado le cobró la totalidad del CAE como condición para alzar la hipoteca de su propiedad adquirida a través de ese banco y que estaba vendiendo. Pese a tener las cuotas al día, el banco le condicionó a pagar la totalidad del crédito, lo que le fue descontado de la venta de la propiedad en vale vista nominativo al banco. En diciembre de 2020 realizó un trámite bancario y se dio cuenta de que el banco no liquidó la deuda. Señala que en la sucursal San Miguel de Banco Estado le explicaron que el crédito fue enviado a cobro de garantía del Estado. Ha presentado reclamos ante el CERNAC, la Comisión para el Mercado Financiero, la Defensoría del Cliente Bancario y el mismo banco una y otra vez. En la Comisión Ingresa no le entregan un certificado de deuda y le indican que lo debe hacer el banco y este lo único que le ha entregado es una respuesta a la superintendencia donde dice que la deuda fue liquidada en su totalidad, pero aparecen 24 cuotas pagadas de 290. Adjunta la documentación y solicita ayuda y pregunta si un banco puede cobrar 2 veces el mismo crédito y si puede cobrar la garantía del Estado cuando el crédito ya está cancelado. Finalmente, comunicación del señor Rodrigo Yáñez de Talcahuano, a través de la cual agradece la gestión de esta comisión por interceder en su situación en relación con el crédito con aval del Estado ante la Comisión Ingresa, por lo que ha podido matricularse en el Instituto Profesional Virgilio Gómez, perteneciente a la Universidad de Concepción. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchísimas gracias. En relación a la cuenta, se ofrece la palabra. En relación a la cuenta, se ofrece la palabra. Bueno, yo quiero señalar que nos alegra mucho el punto número 6, que justamente estaba en la cuenta, ¿no? Que Rodrigo Yáñez Figueroa de Talcahuano pudo resolver el problema que le aquejaba a través de la acción realizada por esta comisión, así que nos alegramos muchísimo. Sobre el punto 5, estimada secretaria, debiéramos tomar alguna decisión porque es raro, o sea, lo leo y me preocupa y me afecta, pero
qué podríamos hacer nosotros respecto a esta situación de la señora Jennifer Herrera, que dice haber pagado el CAE, excepto que pudiéramos oficiar a la comisión ingresa, precisamente, ¿no es cierto?, para que nos explique, porque no puede ser que se le cobre. Aquí hay dos temas: uno, que se le esté cobrando de nuevo, que no aparezca pagado, aun cuando ella dice que se pagó, y dos, que se habría, una vez pagado con los recursos propios de ella la venta de un bien inmueble, igual se habría hecho valer la garantía del Estado, por lo que habría un aprovechamiento que no corresponde. Así que a mí me parece de importancia esto y sugiero que podamos enviar un oficio a la comisión ingresa para que nos explique esta situación. ¿Hay acuerdo al respecto? Acordado. Se ofrece la palabra entonces en puntos varios. Se ofrece la palabra en puntos varios. Entramos en el orden del día. Les recuerdo que esta sesión especial ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Vamos a dar el primero, naturalmente, que tiene desde las 12 a la 1:30 aproximadamente. Se trata de recibir en audiencia a distintas organizaciones que han solicitado intervenir en esta comisión. En primer lugar, tenemos al presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía, AMRA, el alcalde de Cunco, señor Alfonso Coque Candia, quien se referirá a la inquietud de los ediles de la región en cuanto al financiamiento del convenio vía transferencia de fondo BTF de la JUNJI con las municipalidades, corporaciones y servicios locales de educación, el cual está generando desfinanciamientos a las entidades administradoras y con ello manifestaciones gremiales de sus funcionarias, lo que se traduce en la no atención de párvulos producto del paro de brazos caídos de carácter indefinido. Esto tiene relación con algo que ya habíamos, ¿no es cierto?, encontrado la denuncia en esta comisión de las funcionarias. Acompañan al alcalde presidente del AMRA, el asesor municipal de educación de la Municipalidad de Lautaro, el señor Juan Sangüesa. Vamos a recibir entonces de inmediato y ofrecerle la palabra al señor alcalde presidente del AMRA, don Alfonso Coque Candia. ¿Está conectado? Don Juan Sangüesa, no veo al alcalde. Señor presidente. Don Juan Sangüesa. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a todas las personas honorables, profesionales técnicos, dirigentes gremiales y representantes de municipios que están conectados a esta reunión. Decirle que lamentablemente, presidente, la esposa de don Alfonso fue sometida el viernes pasado a una operación bastante larga, de aproximadamente 11 horas. Entonces es probable que el presidente de la AMRA no se ha podido conectar. Sin embargo, de la Asociación de Municipalidades de Región de la Araucanía me han pedido que esté aquí disponible para las consultas que usted requiera y la información que necesite al respecto, presidente. Si usted gusta, hago uso de la palabra. Quedo a su disposición. Gracias, don Juan. Bueno, lamentamos la situación por la que está atravesando el señor alcalde y entendemos, por lo menos yo en lo personal entiendo perfectamente las circunstancias, así que le agradeceré que usted tenga bien explicar la mirada de los municipios respecto a este tema que nos ocupa. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El tema que nos convoca como municipio, presidente, lo hemos conversado largamente a nivel regional, a nivel de Asociación de Municipalidades de la Araucanía. Nosotros lo hemos hecho saber a nuestras autoridades ministeriales también, y a todo el ámbito que tiene que ver con el paraguas al cual se adscribe la educación parvularia a nivel nacional. Hace pocos días inclusive se citó de parte de don Alfonso en calidad de presidente
de AMRA al director regional de la Junji para conversar las materias que afectan a los sostenedores y que tiene que ver con el convenio de transferencia BTF Junji, que está, ¿no es cierto?, asociado en la región básicamente a municipios, corporaciones y hoy día a servicios locales de educación. En esa materia, señor presidente, comentarle que efectivamente el convenio BTF nos está generando déficit a muchos municipios de la región de la Araucanía, los que nos tiene complicados. Y por tanto, en ese sentido, nosotros le pedimos a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que revise la inflexibilidad que posee este manual de transferencia de fondos BTF Junji y al mismo tiempo que revise algunos elementos que son parte de este mismo manual y que generan déficit. Por ejemplo, las licencias médicas que son rechazadas o que son disminuidas por los distintos sistemas de salud que tienen nuestras colegas funcionarias. Por tanto, aquí, señor presidente, mencionarle que hay muchos municipios que están haciendo uso de los traspasos municipales o de las transferencias municipales para inyectar, ¿no es cierto?, y salvaguardar los presupuestos que está generando el déficit de Junji. Por tanto, nosotros le pedimos que se revise esto porque nosotros somos administradores, presidente, y por tanto, si nosotros tenemos que devolver plata, la devolvemos, pero si falta plata, la colocamos. Y desde ese punto de vista, no es un convenio que nos esté dando, ¿no es cierto?, dividendos, porque en muchos casos los déficits que está produciendo el manual de transferencia y esta subvención que recibimos está afectando directamente la calidad educativa que se está entregando en el nivel, porque en algunos casos y en algunos contextos, señor presidente, ni siquiera se está cumpliendo con el coeficiente técnico. En segundo lugar, nosotros como municipios, señor presidente, pedimos que se revise el modelo de financiamiento basal que tiene este convenio BTF Junji, básicamente porque no es igual a los establecimientos que se administran en forma directa por Junji o por Integra, ya que estas dos últimas instituciones reciben el financiamiento en base a su capacidad, a diferencia de las instituciones BTF Junji que reciben la subvención sobre la base de matrícula y asistencia media. Por tanto, presidente, usted como parlamentario de la región de la Araucanía comprenderá que hay muchos sectores o muchas comunas donde por inclemencias del tiempo o por lejanía nuestros padres y apoderados no concurren a los centros educativos y por tanto tenemos menos matrícula y eso afecta directamente la subvención que mensualmente recibimos y por tanto el aseguramiento del costo de la operación de nuestros jardines infantiles y salas cunas y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que no se produzca déficit. En tercer lugar, presidente, es algo que nos tiene bastante preocupados, es porque el decreto 241 del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, a través de su Subsecretaría de Educación Parvularia, viene a disminuir el coeficiente en la cantidad de alumnos por nivel atendido, específicamente, ¿no es cierto?, en nuestros niveles medios de los jardines infantiles, de 32 alumnos a 28. Eso quiere decir que en definitiva se disminuye la cantidad de estudiantes, lo que va a afectar el nivel de coeficiente técnico, porque hoy día, presidente, ya tenemos déficit. Este convenio está generando déficit, y si con la subvención que nos llega hoy día no tenemos, se nos resta a través de este coeficiente menos dinero, esta situación va a afectar directamente porque seguramente van a haber muchos sostenedores que no van a reemplazar las licencias médicas o que simplemente van a tender a disminuir el coeficiente técnico que hoy día tenemos. Por ejemplo, en el caso de los niveles medios, nuestras jardines infantiles van a recibir aproximadamente 588.000 pesos menos,
lo que es un técnico y medio menos, presidente. Por tanto, yo pido nuevamente a la comisión que se revise esto, eh, porque efectivamente se puede disminuir la cantidad de estudiantes, pero debería aumentarse la subvención, porque esto pone en riesgo directamente la calidad educativa que le vamos a entregar a los niños, presidente, y además coloca en riesgo el futuro laboral de educadores de párvulo y de técnicos que trabajan, ¿no es cierto?, en nuestro convenio BTF-Junji. Por tanto, en ese sentido estamos sumamente preocupados. Y hay un cuarto punto, presidente, que tiene que ver con una demanda sentida que tienen tanto educadoras de párvulos como funcionarios técnicos de Junji, con el derecho que les asiste a percibir el bono de desempeño laboral y el bono de rentas mínimas, porque quienes estamos conectados acá sabemos que nuestras colegas funcionarias Junji, específicamente técnicos, tienen la calidad de asistentes de la educación. Por tanto, tienen los mismos derechos, ¿no es cierto?, establecidos en el Estatuto de los Asistentes de la Educación. Y a la fecha, tales fondos no se han pagado, y la información que nosotros hemos tenido desde Junji, presidente, es que esto se va a hacer con cargo a la subvención que ya perciben las unidades educativas. Eso quiere decir que a esta alicaída subvención que se nos cargue estos derechos que se le asisten a nuestras colegas, nuevamente va a afectar directamente en la calidad educativa que vamos a entregar a nuestros estudiantes párvulos. Y lo que es más preocupante, señor presidente, es que este derecho que le asiste a las funcionarias de Junji ya están prescribiendo, presidente. Por tanto, hay algunos municipios en la región donde sus gremios comunales los están demandando por el derecho al pago de estos beneficios, que es el caso de la municipalidad de Victoria, de Traillén y de Villarrica. Y esta es una situación que no buscamos los municipios, este es un reconocimiento y un derecho que les asiste a las funcionarias que ha sido reconocido por la Contraloría y que nos tiene sumamente preocupados porque se está generando aquí una discrepancia entre las funcionarias y el sostenedor local que se está ventilando en tribunales, presidente. Es sumamente complejo. Por tanto, aquí la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía le gustaría que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados revise esta materia. No es bueno que se genere una segunda deuda histórica con funcionarios de la educación, señor presidente. Es cuanto le puedo informar respecto a lo que le interesa a la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía, a nombre de don Alfonso Coqui. Muchísimas gracias, don Juan Sangüesa. Agradecemos, me parece que fue bastante claro la explicación de por qué tenemos este problema que finalmente repercute en estas movilizaciones de las funcionarias legítimas, naturalmente para conseguir que se le paguen, que como usted ha señalado, derechos que les corresponden. Así es que vamos a continuación seguir viendo este tema, ahora en la voz de la presidenta de la Confederación Nacional de los BTF, la señora Clarisa Seco Tapia. También está la presidenta de la Confederación del Movimiento BTF, la señora Cris Parra Rifo, y la presidenta de FANOR BTF, señora Marcela Zuleta Munizaga, para referirse precisamente al no pago del bono de desempeño laboral que se les adeuda como funcionaria de los jardines, vía transferencia de fondos y rentas mínimas adeudadas desde el año 2016 al decreto número 241 sobre coeficiente técnico, al cambio del sistema de financiamiento y valor párvulo y al aforo de en los establecimientos. Hemos invitado, por cierto, y saludamos a la subsecretaria de Educación Parvularia, la señora María Jesús Honorato Errázuriz, quien está acompañada también de la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, la señora Adriana Gaete
son más arriba. A todas ellas y a las dirigentes les saludamos con el afecto de siempre, ¿no es cierto? Son, diría yo, conocidas nuestras desde siempre, porque siempre están acá recurrentemente estando en esta comisión desde hace ya muchos años. Así que en el orden que lo he señalado, le ofrezco la palabra en primer lugar a la señora Clarisa Seco Tapia. No sé cómo están organizadas, una de ustedes va a explicar el tema, van a intervenir las tres. Eh, me gustaría que me lo explicitaran, por favor. Presidente, bueno, por su intermedio un saludo para todas y todos. Las tres vamos a intervenir. Entonces tienen que organizarse de tal manera que el tiempo que usen no sea muy extendido, porque el tema, ¿no es cierto?, hay que ponerlo, describirlo en las circunstancias que está para que podamos seguir avanzando. Ok. Comienzo entonces. Por favor. ¿Perdón? Le digo, que comience. Ok. Este bono de desempeño laboral, señor presidente, la verdad que nos ha traído muchas complicaciones porque no ha habido la voluntad. Nosotros vemos que no hay la voluntad finalmente de poder subsanar este beneficio a las trabajadoras, ¿ya? Se habla acá también de una prescripción de este beneficio, que efectivamente el Código del Trabajo en el artículo 510 sí lo establece, ¿ya? Pero los trabajadores no somos responsables de que no se nos haya cancelado este beneficio, ¿ya? Por lo tanto, esto no debería de haber una prescripción para las trabajadoras, puesto de que no se ha hecho cargo finalmente la autoridad de poder pagarlo, ¿ya? Y es por esa razón también que hay demandas y van a haber muchas más para los municipios si esto no se subsana a la brevedad, ¿ya? Ahora, la subsecretaria de Educación Parvularia, ¿ya?, nos ha informado de los avances en forma verbal, pero tampoco hay un documento por escrito respecto al pago de este beneficio. Tenemos municipios, ¿ya?, que solo por el solo hecho de la ley, de lo que indica el artículo del 510 del Código del Trabajo, han enviado la información ya con los años prescritos, incluso más de lo que corresponde, ¿sí? Situación que tampoco nos parece correcto. Ahora, la Junji, en este caso, ya, y como lo indica el dictamen, la Junji debería de hacerse cargo de transferir o de pagar finalmente a través de la transferencia estos beneficios, ¿ya? Situación que nosotros nos preguntamos la verdad, porque la Junji entrega la homologación, ¿ya?, a través de una ley, entrega lo que es la carrera docente a través de una ley, ¿ya? ¿A través de qué mecanismo tendría que la Junji entregar este recurso a los trabajadores o hacerlo llegar a los municipios? ¿Ya? Eso tampoco está esclarecido. Ahora, necesitamos de parte de la subsecretaria finalmente que nos den fecha exacta del pago de este beneficio, porque no podemos ya dejar que nuestras trabajadoras sigan esperando, ya, vulnerar los derechos remuneracionales de las trabajadoras, ya, lo cual no corresponde, porque también eso afecta el bolsillo de nuestra gente, ¿sí? Y esto antojadizamente no se ha querido pagar si eso ya está establecido por ley. Nosotros entendemos de que no se está cumpliendo la ley como corresponde de acuerdo a los dictámenes de Contraloría, ¿sí? Y es necesario que esto se haga a la brevedad, ¿ya? Y no vamos a permitir, la verdad de las cosas, que este beneficio prescriba, porque no es nuestra responsabilidad como trabajadores de que haya prescrito y de que no se nos haya cancelado, ¿ya? Ahora tenemos otra situación, ya, respecto a la a la ley que salió de la ley de reajuste para los trabajadores de los servicios locales, ¿ya? Claramente dice la ley, ¿ya?, de que el bono compensatorio que se le va a entregar a las trabajadoras no es imponible ni tributable, ¿ya? Pues situación que en el servicio local de Atacama sí fue imponible y tributable, ¿ya? Entonces eso tampoco corresponde, porque también se está faltando a la ley, ¿ya? Ahora lo que hace mención el señor Juan Sangüesa respecto a la subvención es algo que nosotros hemos evidenciado no solo hoy, en muchas oportunidades y en diferentes espacios, de que se tiene que cambiar este sistema de financiamiento para los jardines infantiles, más aún cuando está pronto ya de comenzar en vigencia un decreto donde va en desmedro aún más de los trabajadores y también de nuestros niños y niñas respecto a su atención. Le voy a dejar espacio a mis otras colegas para que ellas sigan interviniendo. Muchas gracias, señora Clarisa. A continuación, en el orden que estaba, la señora Cris Parra Rifo, por favor. Hola, buenas tardes, presidente, y por su intermedio a todos los diputados, diputadas, autoridades presentes.
Bueno, nosotros tenemos una presentación, no sé si podré compartirla. Claro que sí, pues. En- Está autorizada para compartir, Cris. ya, ahí parece que se ve algo, ¿o no? Ahí sí, ya se está viendo. Ya. Bueno, esta es una presentación que nosotras hicimos junto con FANOR, trabajamos juntas en todo, en verdad. FANOR BTF es parte de la Confederación Movimiento BTF. Y bueno, que íbamos a referirnos a la ley específicamente, pero como tenemos el tiempo acotado y Clarisa ya abordó lo que es BDL, ¿cierto? Nosotros nos estamos basando en lo que dice la ley 19.464, también lo que dice la Contraloría General de la República y a quienes corresponden estos estipendios para los asistentes de la educación de jardines infantiles vía transferencia de fondos, que en este caso, según la ley, ¿cierto? Son los profesionales, que serían las educadoras de párvulo, también las técnicos y de técnico en atención de párvulo y también quienes desempeñan la labor de carácter administrativo y también las auxiliares de servicios menores. Ya también aquí nos estamos refiriendo al dictamen, hacer un paréntesis acá, porque cuando nosotras estuvimos trabajando la ley de reajuste para el sector vía transferencia de fondos, que ustedes nos ayudaron a legislarlo rápidamente, nosotros nos estábamos basando en un protocolo de acuerdo. Este protocolo de acuerdo quedó estipulado de la siguiente manera. Eh, Todo lo que tiene relación con la ley de reajuste iba a quedar en la ley, ¿ya? Y lo que tenía relación con dictámenes se iba a resolver administrativamente, ¿ya? Eso es lo que hoy día todavía no ocurre. Y eso es lo que nosotros hoy día solicitamos fechas, necesitamos compromisos. ¿Por qué razón? Porque nosotros hoy día no estamos movilizadas, ¿ya? Estamos, tal como lo dijo el representante de la AMRA, nosotros hoy día estamos movilizadas a nivel nacional, precisamente porque si bien hemos conversado esto con las autoridades, no tenemos fechas claras de cuándo se va a poder resolver, ¿ya? Y por lo mismo, a nosotros nos preocupa de que se haya tomado la necesidad por parte de las autoridades en resolver esto, un poco desordenada, también hay que decirlo, eh, fue precisamente porque nosotros como organización nacional, como Movimiento BPF, hoy día tenemos a 30 municipios demandados. Y tal como decía el representante de la AMRA, para nosotros es muy lamentable, pero no tenemos otra alternativa, ya que el mismo decreto 67 dice que para todos los efectos laborales es el administrador de los jardines infantiles quien debe hacerse responsable, porque nosotros tenemos plena claridad de que la autoridad hoy día de la Subsecretaría de Educación Parvularia o del Ministerio de Educación no se han hecho responsables de esto. Nosotras el año pasado empezamos a solicitar a la Subsecretaría de Educación Parvularia y también a la JUNJI pronunciamientos sobre esto, de cuándo se iba a regularizar. Entonces también necesitamos de que nos den una fecha clara. Nosotros tenemos el ánimo de poder solucionar esto, poder atender a los niños y niñas que sabemos que lo necesitan, pero también somos un gremio de que siempre ha velado por los niños y niñas, pero hoy día también tenemos que velar también por las trabajadoras. Bono de rentas mínimas, bono de desempeño laboral es lo que estamos demandando a los municipios. Acá aparecen todas las especificaciones de ambos bonos, ¿ya? De cuánto sería cada uno a través de los años y de los componentes que tiene. También con respecto a la homologación, solicitamos que siempre se haga hincapié que la homologación no es base de cálculo, porque afecta nuevamente, ¿cierto?, estos beneficios y derechos que las trabajadoras tienen. Y también una de nuestras demandas por la que nos encontramos movilizadas con respecto a homologación es que nosotros solicitamos modificar o excluir los bonos que el administrador quiere otorgarle a las trabajadoras por cumplimiento de metas. ¿Por qué razón? Porque siempre nos afecta la homologación. Entonces, el administrador que ha sabido administrar los jardines infantiles y que tiene recursos, dice ya, yo le voy a dar un bono a las trabajadoras porque lo han hecho excelente, pero lamentablemente perjudica la homologación durante 6 meses, entonces se podría considerar que es como un préstamo para la trabajadora.
Bueno, con respecto al decreto 241, que modifica el decreto 315, quiero hacer un hincapié acá, ¿ya? No todo ha sido tan malo, ¿ya? Porque para nosotros debería estar vigente el decreto 115, pero a través de la presión que hicimos con los gremios, todos los gremios de educación inicial, de BTF también, logramos que la Subsecretaría de Educación Parvularia dejara en funcionamiento el 315, ¿ya? Y eso era lo que nosotros estábamos trabajando o funcionando hoy día en los jardines infantiles en cuanto al coeficiente técnico, ¿ya? Pero lamentablemente el decreto, ya debería empezar a implementarse desde el 1 de enero del 2022, es el decreto 241. Y ese nos baja la cantidad de niños por sala, lo cual es bueno. Nosotras abrazamos la idea de que nos baje la cantidad de niños por sala, primero porque vamos a tener una atención más personalizada, una educación más personalizada con los niños y niñas, pero también nos preocupa el financiamiento, ¿ya? Algo que nos preocupa primero, porque pueden empezar a despedir funcionarias de los jardines infantiles, ¿cierto? Va a ir en desmedro de ellas. Y también, ¿por qué razón? Porque el financiamiento de los jardines infantiles es muy distinto al de Junji Integra. El nuestro es mucho menor. Entonces, volvemos a solicitar que sea un financiamiento basal. No puede ser que los niños estén siendo discriminados solamente por estar en un jardín vía transferencia de fondos. ¿Por qué? Porque llegan menos recursos a los administradores, por lo tanto, nuestros niños tienen es más mala la calidad de los implementos que utilizamos en los jardines infantiles, ¿ya? Acá nosotros tenemos una visión sobre el valor párvulo que por región es distinto. ¿Qué significa esto? De que hay regiones que se ven más afectadas que otras en relación a la cantidad de niños que tienen. Ya, esta es del año 2021, que se supone tiene que cambiar ahora para el año 2022, pero de igual manera no es lo mismo que tener un financiamiento basal, eh, como lo tienen los jardines de Junji e Integra. Lo que solicitamos es que sea para las tres instituciones lo mismo, que sea igualitario. Acá nosotros tenemos un comparado sobre coeficiente técnico y coeficiente profesional, ¿ya? Los tres por estamento, lógicamente, y también por cada uno de los decretos, ¿ya? Para que ustedes hagan así como una panorámica. Se suponía que lo que se buscaba era sacar lo mejor del 315 y del 115 y crear este 241, pero como ya ha quedado en evidencia con la AMRA, con la dirigente de la otra confederación, va en desmedro de las trabajadoras, los niños y las niñas. También mencionar que en este 241 no tenemos directora exclusiva, entonces vamos a tener una directora que sea unidocente, que esté preocupada de los niños en la sala y que esté preocupada también de todo lo que significa administrativamente en un jardín infantil. Entonces, esa es dejamos de manifiesto de que sí esperábamos una modificación del decreto, pero no de estas características. Solicitamos de que se aplace o bien que se entregue un sistema de financiamiento adecuado para poder sostener los jardines infantiles y que los niños y niñas tengan las mismas condiciones en los jardines infantiles, en todos los jardines infantiles del país. Resumiendo, ¿cierto? Como yo le decía acá, afecta al personal en distintas cosas. No existe una mejora también para el estamento auxiliar de servicio, ya que también esperábamos que se aumentara, pero no es así. Quiero hacer, porque lo más probable es que nos digan, no, si eso no es así, nosotros no estamos diciéndole a los administradores que matriculen 28 niños. Estamos solicitando que matriculen los 32 como en el decreto 315, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Tenemos evidencia. La evidencia que vamos a mostrar es precisamente de la plataforma donde uno accede a la matrícula de los niños y niñas, y acá borramos el nombre del establecimiento para no perjudicar, lógicamente. Sala cuna heterogénea, 18, capacidad 18, vacante 18, inscripciones 3 hasta el momento, ¿ya? Pero a nosotros lo que nos importa es que ustedes se fijen en las vacantes, ¿ya?
Medio menor y medio mayor dice 28. Eso significa que desde hoy día ya están los administradores matriculando menos cantidad de niños, ¿cierto? 32, que es lo que dice el decreto 241, que entra en vigencia recién el 1 de enero, pero sin embargo ya se les ha avisado a las funcionarias que van a ser despedidas, precisamente por esta evidencia que tenemos acá. Nosotros necesitamos respuestas claras, necesitamos cumplir con plazos, necesitamos conversaciones concretas, que el Ejecutivo se comprometa, porque nosotros lo que sentimos hoy día, con el mayor de los respetos, presidente, con el mayor de los respetos a las autoridades, presidente, a los parlamentarios, es que nosotros sentimos que como es un gobierno que va de salida, no tiene ganas de hacer nada. Y la verdad es que es muy preocupante que sigamos perjudicando a los niños y niñas y a las trabajadoras y trabajadores. Eso, presidente. Marcela. Muchas gracias, Cris. A continuación le ofrezco la palabra a la señora Marcela Zuleta Munizaga. Bueno, no quiero extenderme más de lo que mis compañeras ya han expresado. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes a través suyo, presidente. Agradecer la presencia de don Juan Sangüesa, que ha expuesto de manera formidable la situación que sucede dentro de los administradores de los jardines infantiles. Y en especial lo agradezco a él porque habíamos esperado durante mucho tiempo que nuestros sostenedores vinieran a dar la cara por los jardines infantiles. Mucho tiempo exponiendo nosotras las malas condiciones de los jardines, la mala condición de las funcionarias, y no habíamos tenido un respaldo de los sostenedores, por eso se agradece muchísimo. La verdad es que, como dice Cris, nosotras trabajamos en conjunto. Yo solamente quiero redondear lo que ambas dirigentes han comentado. Lamentamos muchísimo que en específico este gobierno, yo soy dirigente desde el 2016 y siento decir que los representantes del gobierno anterior no han tenido la misma capacidad que ha tenido este gobierno en relación al trabajo en conjunto con los gremios. A nosotras no se nos ha escuchado en nada, no se nos ha involucrado en las decisiones que hay en nuestro sector, pero nada, solamente se nos ha recibido en reuniones, se nos ha escuchado, pero no se nos ha hecho partícipe de las decisiones del gobierno. Y entendemos que hay políticas públicas, entendemos el interés que tiene cierto sector del país en implementar políticas públicas que generen inyección de recursos, pero nuestro sector requiere de una inyección de recursos potente porque somos nosotras, las trabajadoras de los jardines infantiles PTF, los niños de nuestros jardines, que hoy en día están en malas condiciones. Se habla aún de un proyecto de sala cuna universal que no es un proyecto que beneficie a los jardines PTF. Se habla también de un proyecto de subvenciones que tampoco viene a garantizar mejoras en nuestro sector, sino que todo va dirigido a implementar y a mejorar el sector privado. Perdón, pero estoy un poquito enferma, por eso no quería hablar el día de hoy. Solo eso por ahora. Muchas gracias. Esperamos que se reponga y nos alegramos que no esté aquí presencialmente, ante la sospecha de contacto estrecho. Bien, espero que no sea nada de eso, ¿no? Marcela. Bien, yo creo que a continuación ya está planteado la situación, ¿no es cierto?, por parte de las dirigentes, también por parte de la Asociación de Municipios. Saludo el hecho que rescataba Marcela de que, claro, los sostenedores hagan ver también, ¿no es cierto?, se hagan parte de este problema, porque además son parte, ellos aparecen como los deudores. Entonces creo que una buena continuación de este tema sería ofrecerle la palabra a la secretaria ejecutiva, la Junji, para que se haga cargo y nos explique desde su perspectiva, y luego vamos a darle la oportunidad a la subsecretaria de Educación Parvularia, máxima autoridad responsable del nivel, ¿no es cierto?, para que nos explique qué está pensando el gobierno, cómo se aborda este problema
que tenemos que resolver lo más pronto que se pueda. La señora vicepresidenta ejecutiva de la Junqui, la señora Adriana Gaete Somarriba. Le ofrezco la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a los diputados, diputadas que estén presentes, a la subsecretaria y, por supuesto, a las dirigentes que están hoy día presentes. Desde el punto, o sea, por mi parte, desde lo que concierne a Junji, yo quisiera más que nada poder comentarle a don Juan Sangüesa, o sea, como para partir, que este déficit de los recursos que se tienen no tiene que ver con algo que haya ocurrido en este último tiempo, en todo caso. Durante los años de pandemia, tanto el año pasado como este año, Subsecretaría y Junji hemos estado siempre velando por poder transferir todo lo que los municipios requieren o dentro de lo que son nuestras posibilidades, ¿verdad? Entonces, durante todo el año 2020 y 2021 hemos estado transfiriendo la totalidad de los recursos de acuerdo a las últimas asistencias que nosotros tuvimos, digamos, entre comillas, normales. Entonces estamos transfiriendo de acuerdo a lo que transferíamos en el año 2019. Entonces no es una situación diferente la de este último tiempo. Bueno, respecto del tipo de financiamiento que reciben los jardines, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Que escapa a las atribuciones que nosotros tenemos. Pero quisiera de todas maneras dejar como harta claridad en esto. Hemos buscado todos los mecanismos para poder seguir entregando a los municipios los recursos tal cual como los veníamos haciendo. Y hemos tomado siempre como referencia las últimas transferencias normales, que fueron del año 2019. Y en ese sentido también, señor presidente, comentar que incluso nos quedan saldos a final de año que no son finalmente ocupados por los municipios. Entonces, solo quiero decir que las cosas no han cambiado tanto. Y para que quede como ilustrado, si nosotros sacamos la cuenta entre el año 2018 y el 2021, en los municipios que están en la zona de la Araucanía hay un 6,25% de los recursos que son saldos, que si no se han gastado al 30 de diciembre, se tienen que devolver, ¿ya? Eso por una parte. De todas maneras, yo quisiera ofrecerle a don Juan Sangüesa que nos pudiéramos reunir cuando él y el alcalde, don Alfonso Coque, que es el representante de la AMRA, nos pudiéramos reunir para revisar algunos puntos del manual que uno dice, don Juan tiene rigideces, nosotros reunámonos de todas maneras, porque si hay cosas que podemos flexibilizar, por supuesto que lo vamos a hacer de todas maneras, ¿ya? Así que le dejo la oferta hecha y si quisiera también para poder analizar cuáles son los recursos que hemos estado transfiriendo a todos los municipios de la región de la Araucanía en estos 2 últimos años. Y comentarles un punto que mencionó don Juan respecto de las licencias. Respecto de las licencias médicas de las funcionarias, ha habido cambios, la verdad. Algunos años después en la discusión de presupuesto se decía una cosa y otros otra, pero esto queda finalmente regulado en la glosa presupuestaria de cada año. Y nosotros ahí, como un organismo que hacemos la transferencia, tenemos que atenernos a lo que dice la glosa presupuestaria, ¿ya? Eso sería de parte de Junji lo que yo podría decir, siempre muy abiertos a que podamos tener las reuniones que se requieran para poder ir clarificando estos puntos y si hay partes que podemos mejorar, como por ejemplo lo de las rigideces del manual. Don Juan, aquí estamos a su disposición para cuando lo requiera. Gracias, señor presidente. Presidente. Disculpe, ¿con quién? Diputada Girardi. Dígame, Cristina. Sí, bueno, buenas tardes, presidente. Yo solamente me da la sensación de que la vicepresidenta de la Junji no respondió las preguntas o no hizo, su intervención no tuvo relación con lo que están planteando las dirigentes. Comparto su apreciación, estimada desempeño y institución. Colega. Dejemos que, ¿te parece
yo comparto tu impresión, pero está en el ámbito de las preguntas que le podemos hacer a continuación a las autoridades representativas del gobierno respecto de lo mismo. ¿Te parece si escuchamos a la subsecretaria pidiéndole haciendo hincapié en nombre de toda la comisión, supongo, que todos compartimos, que ojalá pudiera abordar qué acciones se ha tomado, se tiene considerada para abordar el problema que tenemos, que está respaldado por dictamen de la Contraloría General de la República, que hay una deuda, más allá de explicar el déficit, que no lo abordó yo comparto eso, la secretaria ejecutiva, ¿no es cierto? Ella dice, le estamos entregando la misma dinero, pero pareciera ser que ahí está el problema, digamos, de que no se considera esto, y es una deuda que es del 2015, hasta donde nosotros entendemos, de ahí lo de la prescripción, ¿no es cierto? Así que le ofrezco la palabra a la subsecretaria de Educación Parvularia, la señora María Jesús Honorato. Muy buenas tardes, señor presidente, y a nombre suyo un saludo a todas las diputados, dirigentes que están presentes. También aprovecho de saludar a la vicepresidenta y a su jefe de gabinete que están aquí presentes, y al señor Juan Sangüesa. Bueno, quisiera hacer referencia, así como la vicepresidenta tomó el punto que planteaba don Juan, respecto al desfinanciamiento que se ha ido generando producto de este convenio, en donde yo identifico algunos argumentos que tienen que ver con las subejecuciones que existen hoy día en distintas comunas, y que esas subejecuciones llevan a pensar que uno podría contar con los recursos. Me gustaría que también después la vicepresidenta pudiera aclarar las inquietudes, pero me quedo con el punto de una existencia de una subejecución, y que esa subejecución reparte la JUNGI, habría un acompañamiento, y en eso es importante poder revisar en conjunto cómo podemos, porque don Juan hablaba de flexibilidad, mencionó una serie de términos que daban indicios de que hay un manual que pudiera revisarse. Y a propósito de eso, creo que es interesante lo que la vicepresidenta plantea, de poder reunirnos para poder hacer una revisión al respecto. Si bien es cierto, puede ser que la respuesta haya sido de ese tipo y no directamente respecto a los montos, sí tengo claro que la vicepresidenta tiene muy claro los recursos en cada una de las comunas y cómo podría ese manual eventualmente flexibilizarse, o al menos tener una revisión conjunta. Eso respecto al primer punto. Hay para el año 2021 un 57,58% de los saldos que no están ejecutados. Entonces, en algunas municipalidades uno podría plantearse y preguntarse ahí también qué sucede respecto a esa transferencia, y probablemente don Juan tiene claro y muy claro eso. Por lo mismo, rescato nuevamente la posibilidad de poder aclarar en una reunión todos esos detalles. Respecto al bono de desempeño laboral, como decía la Marcela, nosotros hemos tenido reuniones, y la Clarisa y la Cris, hemos tenido reuniones con ella, y claramente quisiera decir que tenemos una historia, ¿no es cierto?, de leyes que Contraloría ha ido respaldando, en las cuales, por ejemplo, en un dictamen, el 3278, se estableció la prescripción de 2 años para el bono de desempeño laboral, en donde, como usted decía, señor presidente, la subsecretaría tomó la acción en relación a esa prescripción de solicitarle a la Contraloría, mediante un dictamen, que la prescripción fuera 5 años. Y de vuelta tuvimos de la Contraloría la respuesta de que debía ser a 2 años. Es decir, ahí hubo una acción de parte de la subsecretaría de empatizar con la situación respecto a la prescripción. Y tuvimos esa respuesta. Luego de eso, este bono
ha estado regulado por la ley de reajuste. Y hasta la 21.196 para el año 2020, en donde se decide pasarlo a un cuerpo normativo, ya no así por la ley de reajuste. Y es en ese sentido en que aquí lo que hicimos nosotros ahora, y que es lo que le dijimos a la Cris, a la Marcela y a la Clarisa, fue plantearle a la DIPRES el punto. Porque aquí, claramente la primera pregunta que nos hace la DIPRES es ¿quién paga esto y cómo se paga? Y hemos estado en reuniones, por eso mismo esta semana lo que le hemos respondido a la crisis, es que hemos estado en un arduo trabajo con la DIPRES, porque teníamos que revisar, y la DIPRES tenía que revisar si esto había sido pagado, si no había sido pagado, y revisar el historial de las leyes para poder llegar a un punto de identificar quién debía pagar. Y en ese sentido en donde la respuesta que tenemos hoy es que tenemos dos grupos, ¿no es cierto? Uno, los que están traspasados a los servicios locales y los BTF que están aún dependiendo de las municipalidades. Y la respuesta hasta ahora que tenemos es que en torno a los que han sido traspasados a los servicios locales, va a haber una inclusión en la ley de reajuste 2022 para este grupo, para que ya quede incluido el pago de este bono de desempeño para todas aquellas que están en los servicios locales. Desde la perspectiva de la DIPRES, el pago y del bono para todos aquellos que no están en los servicios locales depende del sostenedor, y es el sostenedor el que debe pagar, así nos ha insistido. Y por lo tanto, ahí hay una respuesta desde DIPRES respecto a quién paga, que para nosotros era una pregunta muy relevante a la hora del avance. Respecto a la renta mínima, DIPRES, estamos con conversaciones con DIPRES y ellos están haciendo una trazabilidad porque algunos municipios han pagado y otros no han pagado. Por lo tanto, eso implica tener la claridad de quienes no han pagado para poder tener una respuesta de fecha, que es lo que nos interesa. Y en ese sentido que estamos en ese momento de generar esa trazabilidad para poder obtener esa respuesta. Eso respecto al bono de desempeño laboral, lo que tenemos de respuesta hasta ahora, pero insistiéndole a presidente que hemos estado abocados 100%, lejos de pensar en que estamos en un cambio de gobierno y por lo tanto sin dejar de generar estas acciones. No son temas simples por la trazabilidad muchas veces que implica, y obtener la información tampoco es simple de parte de los sostenedores. Pero estamos en eso, por lo tanto, eso respecto al primer punto. Respecto al segundo punto que tiene que ver con el 241, tenemos absolutamente claro que producto de la pandemia, con todos los esfuerzos, el coeficiente técnico del 241, con todos los esfuerzos y a consecuencia de la pandemia, tuvimos un impacto también importante que la superintendencia ha acogido de tal manera de poder generar una flexibilidad hacia la asistencia concreta que hay hoy, lo mismo que para el pago que mencionaba la vicepresidenta, pero por lo mismo hemos pensado que es necesario flexibilizar y postergar, pero con flexibilidad, la aplicación del coeficiente técnico del 241. Sí quisiéramos decir que nosotros deseamos que esto sí se lleve a efecto porque tiene relación directa con disminuir el número de niños y de niñas en relación a las técnicas y también el número total de niños, y por lo tanto esto tiene una implicancia en la calidad, pero sí tenemos conciencia que dada la situación de la pandemia requiere una modificación con flexibilidad. Por lo tanto, nosotros estamos en ese proceso, esperamos tener claridad, es decir, se han presentado todas las propuestas, ya estamos en DIPRES, ya pasamos al Ministerio de Hacienda, y ya tenemos ya un avance en las firmas de esa modificación, que todavía nos queda, pero esperamos tener pronto el terminado el proceso, ¿ya? Por lo tanto, ahí sí podemos decir que
en conversación con el ministro, sí nos parece absolutamente pertinente el poder modificar. También creemos, como lo afirman, que esto tiene que ir de la mano con una modificación posterior de recursos para poder implementarlo, pero por ahora nos parece que lo más prudente es que sí se postergue. Eso respecto a los dos temas relevantes. Ahora, para fechas, nosotros seguimos en reunión con DIPRES al respecto para poder, en el caso de los bonos, para poder concretar y ver el cierre de la trazabilidad en el caso de rentas mínimas y, como les digo, en el caso del bono de desempeño, asegurar que en la ley de reajuste sí que ha ingresado el pago de la PTF de los servicios locales y visualizar la información respecto a quienes no han pagado o si han pagado en torno al bono de desempeño laboral para poder generar todo el apoyo que se requiera para que eso se lleve a efecto. Muchas gracias, subsecretaria. Le quiero ofrecer en la línea de lo que planteó y que yo secundé de la diputada señora Cristina Girardi, a la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, la señora Adriana Gaete, si tiene algo más que agregar a su intervención. Presidente, la verdad es que yo no tengo más que agregar porque, como bien ha dicho la subsecretaria, estos son temas en que necesitamos algunas modificaciones, ¿verdad? O sea, nosotros como Junji hacemos la transferencia, pero más allá de nosotros hacer la transferencia, podemos tener opiniones respecto de cómo están las cosas, pero hay ciertas modificaciones legales que a veces hay que tener, porque acá lo que se ha planteado, en realidad, en gruesos términos, lo que nos ha planteado don Juan Sangüesa, es que ya sea ahora o antes, el financiamiento para los jardines infantiles BTF no alcanza, lo mismo han dicho las dirigentes, que hay una situación diferente respecto de Junji e Integra, ¿cierto? Y ese es el problema de fondo. Y en esto, claro, yo no tengo mucho más que agregar, diciendo que siempre vamos a hacer todos los esfuerzos para poder entregar a los jardines vía transferencia de fondos la mayor cantidad de recursos posible dentro de las atribuciones que nosotros tenemos. Yo quisiera agregar, si me lo permite, señor presidente. Dígame. Dentro de ese esquema de modificación que está a nuestro alcance está el alterar la fórmula para calcular la transferencia a propósito de lo que nos ha sucedido con la pandemia desde el 20 de junio del 2020 y también dentro de eso poder plantear, con todo respeto, señor presidente, que el proyecto de equidad en educación parvularia que se empezó en marzo del 2019 y que ha tenido y se ha puesto con suma urgencia reiteradas ocasiones, sí condice y sí conlleva un monto por niño que se aumenta justamente para todos los DTF y se aumenta a 223.000 el monto en ese proyecto. También incluso se podría aumentar a 300.000 si se consideran la vulnerabilidad. Entonces quisiéramos también recalcar que para nuestro planteamiento es justo que se equipare el valor y es por eso que se presentó este proyecto que otorga este aumento para toda la educación parvularia y considera 125.000 millones de pesos anuales incrementales, que realmente habla de un monto significativo para poder equiparar ambas realidades. Quisiera dejar eso claro y también comentar que dentro de la información, dentro de las acciones que usted mencionaba, es esencial reconocerle que los funcionarios de TF tienen muchas desventajas y que están luchando y haciendo una lucha importante y nosotros estamos en ese camino acompañándolo. Estuvimos en un trabajo con DIPRES importante para el proyecto de ley que fue ya aprobado y que el 25 de noviembre ya Junji transfirió los recursos, en el caso de los servicios locales, para su pago. Por lo tanto, también decir que hay una preocupación particular de la subsecretaría por este grupo de educadoras. Yo asumí, señor presidente, en enero de este año y sí he percibido de forma permanente esta preocupación, entendiendo que mucho de esto implica, como dice la vicepresidenta, cambios legales que son largos.
solamente para la modificación del 241, de flexibilizarlo, nos ha tomado un tiempo entre la cantidad de firmas que se requieren, sin el ánimo de disculparnos, pero los procesos son más lentos de lo que uno quisiera. Uno de verdad quisiera movilizar el sistema con mayor rapidez. En el caso, como les digo, el 241, llevamos en tierra más recta. En el caso de los otros dos bonos, esperamos el cierre de la trazabilidad y de tener toda la información para poder tener una respuesta en caso de rentas mínimas de fecha lo antes posible. Y en el bono era la claridad que teníamos respecto a la interpretación de visiones respecto a esta historia de leyes, que no han sido pocas, y comprender muy claramente quién pagaba. Ese era el punto importante que sí logramos dilucidar, que IPRES logró dilucidar durante esta semana, en que hemos estado en conversación con la Marcela, con la Cris y la Clarisa, donde le hemos explicado que esto significaba reuniones más allá de la Secretaría, que traspasa nuestra frontera de absoluto, digamos, poder, si se quiere, mandante en este sentido, porque requerimos trabajar en conjunto con DIPRES para dilucidar esta respuesta. Muchas gracias, subsecretaria. Intentando hacer un resumen de lo aquí conversado, ¿no es cierto? En la intervención del representante del AMPRA, don Juan Sangüesa, tenemos en primer lugar una explicación de qué estaría generando los déficits. No alcanza con el aporte que la Junji hace vía transferencia a los municipios. Ahí hay un problema de base. Segundo tema, el tema de revisar, propone él, el sistema de financiamiento para pasar a un financiamiento similar al que tiene Junji e Integra, que sea basal y no asociado a matrícula y asistencia promedio de los alumnos. Y tercero, decreto 241, que ya lo han explicado, creo yo, eso es lo más satisfactorio en términos de la flexibilización que se está mirando y que se está trabajando en eso. Y el cuarto es el tema de la deuda provocada, ¿no es cierto?, por el bono de desempeño y también el de renta mínima, que serían los dos bonos, y que, de acuerdo con lo que nos han señalado las propias dirigentes, que incluso las tuvimos aquí manifestándose en algunos casos, aquí en Valparaíso me refiero, es una deuda que se arrastra del año 2015, de manera que no se trata solo de pagarlo a partir del próximo año, según lo dicho por la subsecretaria, a las funcionarias que son parte de los SLEP, de los servicios locales, sino que habría que considerar, y la pregunta que salta de inmediato, ¿eso es con efecto retroactivo? ¿O solo a partir del próximo año? Sería interesante dilucidarlo. Sobre esas, hay muchas preguntas que hacer, pero yo quería sintetizar en esas 4 cuestiones, que creo que son las cuestiones gruesas que hay que abordar. ¿Algún señor diputado, alguna señora diputada quiere hacer alguna consulta de algo que resulta? Ya, diputada Girardi. Sí, presidente. Sí, lo que pasa es que me parece extraño que un bono que está establecido por ley, que se establecen además los financiamientos en la ley de presupuesto, de repente pasen a ser cargo del sostenedor, ¿no? Porque todos los bonos y en general los bonos que recibe la gente por desempeño en salud y otros sectores públicos, aunque sean servicios traspasados, ¿no? Son pagados por el Estado, ¿no? Y no por el sostenedor. El sostenedor es el que recibe la plata y obviamente tiene que concretar el pago, pero no tiene que poner los recursos. A mí me parece insólito, ¿no?, que la subsecretaria plantee que solo los bonos de desempeño se pagarían por parte de los servicios locales y no por parte, ellos no traspasarían los recursos a los municipios para hacerse cargo de este tema, ¿no? Quiero decir que los servicios traspasados son traspasados y por lo tanto tienen que ser financiados por el Estado, ¿no? Que no entreguen todo el financiamiento y que la plata no alcance, por lo general en todos los servicios traspasados, es un tema que ya conocemos de larga data, pero el bono de desempeño tiene que ser pagado por el Estado, ¿no?
Y está en la ley de presupuesto, por lo tanto no veo de dónde sería que tendría que ser cargo el sostenedor. Eso es lo primero. Y lo segundo, presidente, que el bono de desempeño, ¿no? Nunca ha sido pagado. ¿No? Si bien se le paga a otros asistentes de la educación, ¿no? A las BTF nunca se les ha pagado, ¿no? Y por lo tanto esta prescripción de los 2 años que establece el 510 del Código del Trabajo no podría hacerse efectivo, ya que nunca ha sido pagado, nunca lo han recibido, ya nunca se ha concretado como derecho, por lo tanto tampoco puede ser prescriptible, o sea, es un absurdo pensar que tiene que vencerse algo que nunca se pagó. Entonces, a mí me gustaría que la subsecretaria pudiera responder sobre eso y decirle solamente a la encargada de la Junji que cuando ella dice que ellos solo pueden hacer lo que la glosa establece, obviamente, pero esa glosa la plantea el gobierno, ¿no? La plantean ellas, ¿no? Que son parte del gobierno, ¿no? Y por lo tanto las glosas no las crea el Espíritu Santo, ¿no? Las crea el gobierno y son parte de la discusión también parlamentaria, si es que hay indicaciones respecto de eso, pero esa indicación la debería haber hecho el gobierno. Este es un tema que debería haber resuelto el gobierno hace mucho rato, ¿no? Entonces, la pregunta que cabe hacerse es, ellas se están dando cuenta recién de que existe este problema, porque han tenido 4 años de gobierno para resolverlo. Eso, presidente. Gracias. Sobre el punto primero, recordar que lo que hizo la subsecretaria es señalar cuál es la interpretación de la DIPRES, que para los efectos siempre es como el problema central, la interpretación, ¿no es cierto? Bien. Está planteado si las quieren recoger, pero antes están las 3 dirigentes levantando la mano, pero muy corto para que puedan otros diputados, si tienen alguna otra. Voy en el mismo orden. Clarisa. Sí, diputado. La Al verdad que hueso. yo quisiera saber, la Subsecretaría de Educación Parvularia, en conjunto con DIPRES y las organizaciones, hemos firmado un protocolo de acuerdo, ¿ya? Donde quedó establecido en ese protocolo de acuerdo que DIPRES se iba a hacer cargo de esto y que iban a ver la forma y el mecanismo para poder cancelarle a las trabajadoras, ¿ya? Pero ahora la subsecretaria está diciendo de que esto es de cargo del empleador y no nos parece correcto que esto esté ocurriendo, y además la diputada Girardi dice que efectivamente esto está dentro de la ley de reajuste, ¿ya? Está dentro de la ley. ¿Ya? No es algo antojadizo de los sostenedores que quieran entregárselo o no a las trabajadoras. Por lo tanto, el protocolo de acuerdo debería de respetarse tal cual como se firmó con los trabajadores, y DIPRES hacerse cargo de esto. Clarisa, ¿podría indicarnos, porque es importante, cuándo se firmó ese protocolo de acuerdo? Se firmó este año, no sé si la Cris me puede ayudar ahí con la fecha exacta, no me recuerdo. ¿Perdón? El 7 de julio. El 7 de julio fue firmado este protocolo de acuerdo, ¿ya? Y después de haber trabajado, ¿ya?, durante casi 2 años con la Subsecretaría de Educación Parvularia respecto al pago de este beneficio, ¿ya?, hoy, a fines de noviembre, nos están diciendo que son los sostenedores los que tienen que pagar esto. O sea, nos están haciendo perder además el tiempo, ¿ya? Además, creo que esto es una falta de respeto y un tirón de pelo para nosotras, ¿ya? El que nos estén diciendo ahora, esto es de cargo de los sostenedores. Aquí está el señor Juan Sangüesa y acaba de decir que no hay recursos en los municipios para poder cancelar este beneficio, ¿ya? La subvención vía transferencia valor párvulo no es suficiente ni siquiera para pagar sueldos, mucho menos para pagar este beneficio, ¿ya? Por lo tanto, aquí el protocolo de acuerdo se tiene que respetar como corresponde y DIPRES se tiene que hacer cargo. Y la mejor vía para poder entregar este beneficio es a través de la Subdere, donde nos entregan los aguinaldos, los bonos especiales y todo lo que llega a través de la ley de reajuste. Gracias, Clarisa. Cris, brevemente, para destacar alguna cuestión distinta. Ya, presidente, muchas gracias. Bueno, por su intermedio, consultar a la Subsecretaría de Educación Parvularia, porque ella dice que tienen que tener reuniones, tienen que seguir teniendo reuniones con DIPRES y con otros organismos. Me preocupa que vayan a seguir prescribiendo los bonos, a pesar de que me quedo con lo que dice la diputada Cristina Girardi, que lo vamos a tomar ahí, lo vamos a dejar guardado. La Contraloría dice que ya hay que prescribirlo, pero nosotros estamos desde el año pasado
Entonces significa que van a pagar el 2021, 2022. El 2020 no lo van a pagar, el 2019 tampoco. Entonces, mientras siguen haciendo las consultas, siguen prescribiendo. Entonces, eso es lo que más nos preocupa a nosotras. ¿Por qué tenemos que vernos perjudicadas? Ahora, por su intermedio, la vicepresidenta también, ella menciona que los municipios devuelven muchos recursos, ¿cierto? Que son dineros no ejecutados. Pero resulta que estamos en diciembre. Si un municipio quisiera ocupar esos dineros para pagar lo que se debe de estos bonos, ya no puede hacerlo porque ya estamos en diciembre y hay que devolverlos. Entonces ellas perfectamente podrían hacer una modificación presupuestaria para que estos dineros que los municipios acostumbran a devolver se ocupen específicamente en esto. Entonces son temas que sí debieran quedar, ¿cómo se llama?, en algún documento, en algún compromiso, porque no podemos irnos para la casa así. Tenemos a nuestra gente movilizada hace 2 meses. Entonces, de verdad que es súper lamentable, me uno a las palabras de Clarisa, donde dice que es un tirón de pelo. O sea, nuevamente sentimos que se ríen de nosotras en nuestra cara. Es lamentable. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, Cris. Marcela. Ya. Bueno, a mí, en vez de aclararme esta comisión, las problemáticas que tenemos, yo me voy con muchas más dudas de las que yo traía. Sinceramente, lamento la falta, la verdad, que está haciendo la subsecretaria de Educación Parvularia hacia las dirigentes. A nosotros se nos informó hace pocos días atrás, en la última reunión que tuvimos con ella, de que los recursos iban a entregarse a través de una transferencia especial, así como era la homologación, así como carrera docente, a través de las JUNJI. Ahora la subsecretaria está diciendo otra información que a nosotras como dirigentes no se nos había entregado. Entonces yo me pregunto, ¿tienen que intervenir ustedes como Congreso para hablar con la verdad? Este problema no es de ahora. Hay un protocolo de acuerdo del 7 de julio, hay dictámenes desde el 2016, ella no ignoraba estos dictámenes, me va a volver a dar la y necesito decir tantas cosas. Con respecto al decreto 241, a mí me preocupa la problemática constante que hemos tenido desde que somos creados los jardines BTF, la extensión horaria. No tenemos personal para toda la jornada. Y este decreto debiera haber regulado eso también. Entonces, ella habla de que se están haciendo modificaciones. ¿Las ha conversado con las trabajadoras subsecretarias? Nada. La hemos expuesto los problemas, usted los escucha, pero no los conversa, no lo trabajamos en conjunto. Eso yo creo que en ningún sector sucede lo que sucede en el sector BTF. A nosotras no se nos toma en cuenta como dirigentes. Entonces, yo me pregunto, de aquí, ¿qué es lo que digo yo a mis trabajadoras, a mis bases? ¿Qué respuesta le entrego yo después de todo lo que ya hemos informado? Ahora vamos a tener que desdecirnos de todo. No, yo de verdad que no entiendo nada. Disculpe que se lo diga así, presidente, pero de verdad que es muy molesto. Señor presidente, no sé si podría decir algo al respecto. Si es para referirse a la intervención muy directa que ha hecho Marcela y Cris y Mira, respecto a la intervención que ha dicho Marcela, que me parece que está diciendo que yo he faltado a la verdad, quiero decir que hemos tenido reuniones con ella en las cuales hemos conversado a partir de hace un mes aproximadamente sobre este tema, el cual un mes significa que estábamos todavía ya en el final del año, a propósito del decreto 241, de poder generar más modificaciones, porque uno tiene que sopesar en los tiempos la realidad de generar modificaciones, que son a nivel de legal, el tiempo que toma, y a nivel de modificaciones que podíamos hacer en el corto plazo para generar una modificación que permitiera que esto no se aplicara ahora en enero del 2022. Yo creo que lo más urgente era poder correr el plazo y flexibilizar el plazo. Eso no significa que esté cerrado el otro camino. Eso es lo primero. Y ahí había que tomar acciones urgentes para que alcanzara a salir. Y teníamos que dar la respuesta porque las matrículas ya estaban echadas a andar. Entonces, había un tema ahí de urgencia.
Eso no significa que no pueda haber una conversación para poder elaborar en conjunto una modificación. Eso es lo primero. En lo segundo, quiero decir, cuando hablamos del bono y hablamos de las rentas mínimas, hay dos caminos distintos. Unas rentas mínimas que sí tienen un pago desde la subsecretaría y un bono que siempre ustedes tenían la inquietud de que si era pagado desde su tenedor iba a ser difícil. Y en esa situación nos vimos complicados para poder responderles porque no era claro hasta que no tuviéramos la interpretación final. Entonces sí teníamos claro lo de rentas mínimas y ahí necesitamos la trazabilidad que está realizando hoy día la DIPRES, porque ahí tenemos claro quién paga, pero en el otro caso no era claro por la interpretación. Así es que en ese sentido quiero aclarar que hacer la aclaración, Marcela, al respecto. Gracias, señor presidente. Gracias, subsecretaria. Muy bien. Presidente. No, Presidente. un momentito. Voy a ofrecer la palabra a un actor relevante que es el representante, ¿no es cierto?, del AMRA, de la región de la Araucanía, don Juan Sangüesa. Muchas gracias, presidente. Solamente para finalizar mi planteamiento, decirle, presidente, que la Asociación de Municipalidades de la Araucanía queda disponible a su comisión y a los actores ministeriales, parlamentarios que están acá para poder trabajar técnicamente en la mejora. Y yo tomo el planteamiento que comentaba la señora Adriana, y creo que podemos mejorar algunos elementos en la flexibilización de este manual, pero al mismo tiempo creo que también está del lado de ustedes proponer una glosa presupuestaria distinta, por ejemplo, para solucionar el problema de las licencias médicas. Entonces yo creo que hay un tema que podemos trabajar, lo podemos conversar y lo podemos consensuar. Lo que sí me preocupa bastante tiene que ver con la calidad educativa, presidente. Creo que ese tema es central. Si nosotros no solucionamos de una manera ya definitiva el financiamiento basal del VTF Junji, no vamos a poder apuntar a los indicadores que esperamos, ¿no es cierto?, en este nivel parvulario. Ese es un tema central que nos interesa como sociedad y por tanto creo que debemos igualar la cancha, porque si no somos capaces de solucionar los problemas que hoy día tenemos, vamos a continuar con este paro de brazos caídos, con turnos éticos que están dando, ¿no es cierto?, nuestras colegas funcionarias de Junji. Vamos a seguir con el problema y lo que es mucho más grave, presidente, muchos alcaldes se van a ver enfrentados en un conflicto que no lo hemos creado nosotros respecto de posibles demandas de las funcionarias. Creo que eso no es bueno y se lo planteo porque, por ejemplo, la comuna donde yo trabajo, presidente, que usted conoce muy bien, es una comuna pequeñita. Y en realidad estos conflictos muchas veces la comunidad las lee como que el alcalde no le quiere pagar lo que efectivamente el derecho que le asiste a las funcionarias. Y creo que en realidad crear este tipo de conflictos no es bueno y debemos erradicarlo. Por eso, nuevamente, recurro a nombre de la AMRA a usted, presidente, y a los honorables diputados que están conectados acá para solucionar de una vez por todas el financiamiento basal al VTF Junji, no disminuir la cantidad de alumnos también, porque eso va a afectar, ¿no es cierto?, el coeficiente técnico, y a su vez yo me imagino que es un tema muy complejo para las dirigentes gremiales que están acá porque tienen que darle cuenta a sus representadas, que eso implicaría que en algún minuto, con la decaída subvención que tenemos y con los déficits que ya hemos declarado, sería muy lamentable que algún municipio decidiera despedir a funcionarios. Cierro, presidente, muchas gracias. Gracias, don Juan. Menudo problema, porque a propósito de glosa, acabamos de aprobar el día 22, recién pasado, la ley de presupuesto del año 2022. Era la ocasión, hubo 2 meses, todo octubre y parte de noviembre, para haber, ¿no es cierto?, incorporado en la discusión en los subcomités y posteriormente a estas situaciones. Yo creo que glosa a estas... ¿Con Presidente, quién? disculpe. Cris, Cris. nosotros hicimos indicaciones a la ley de presupuesto, precisamente a la glosa número 5 de Junji, y fue declarada inadmisible, precisamente por las licencias médicas. ¿Por qué razón? Porque la glosa 5 dice que se va a transferir a los jardines infantiles solamente los días trabajados de las funcionarias, no por concepto de licencias médicas. Lo que tiene relación con licencias médicas
lo tiene que pagar el administrador sí o sí, porque Contraloría dice que es él quien se tiene que hacer responsable de esto. Entonces la Junji transfiere solamente los días trabajados de la funcionaria. Si una funcionaria está enferma, se hace cargo el administrador. Y nosotros hicimos indicaciones a la ley de presupuesto por esto mismo y fue declarado inadmisible. Y a quien perjudica directamente no es a las trabajadoras, porque a mí me tienen que pagar mi sueldo íntegro, es al administrador. Entonces es a los municipios y a las corporaciones municipales quienes tienen este fraude económico. Eso, presidente. Disculpe la intervención así. Me parece importante destacar que ahí hay un tema que tenemos que mirar, porque yo supongo que una tarea del administrador, don Juan, es recuperar lo que dice en relación con las licencias médicas de parte de las prestadoras, supongo las ISAPRE, lo que corresponda, porque las funcionarias no están en la indefensión en esa materia. Efectivamente, presidente, pero muchas de las licencias médicas llegan disminuidas por las instituciones de salud. Por ejemplo, el caso cuando la funcionaria tiene 3 días de licencia médica, nosotros tenemos que pagarle su remuneración íntegra. Y ese dinero no retorna de las instituciones de salud, por tanto, eso constituye déficit. Ah, perfecto. Ok, y otro tema que me interesaría mucho consultar, o relevar más bien, es lo planteado tanto por la vicepresidenta ejecutiva como la subsecretaría, y es la idea de que estando en una situación de déficit, ¿no es cierto?, financiero, haya saldos insolutos, se dice, ¿no es cierto?, no gastados al final del año, que yo anoté 6,25%. Me parece que ahí hay un área que explorar, porque si yo tengo dificultades financieras, no se explica que al final del año quede con dinero que termina teniendo que devolver. Ahí hay Presidente, un área de trabajo, Juan. sí, presidente, efectivamente tiene razón. No todos los municipios tienen la misma capacidad al interior de sus departamentos de educación, de corporaciones o servicios locales. Hay algunos municipios que son un poquito más pequeños y este mismo coeficiente técnico que está al interior de los departamentos de educación hace que algunos procesos sean demasiado lentos. Pero, por ejemplo, presidente, el municipio de Temuco, el municipio de Valle de las Casas, el municipio de Gorbea, el municipio de Lautaro, tienen un buen nivel y ritmo de ejecución presupuestaria y por tanto lo que plantea la subsecretaria no es una generalidad a todos los municipios. A lo mejor es una materia que se podía mejorar, que el presidente de la AMRA se lo ha conversado al director regional de la Junji, pero en realidad mirarlo desde ese punto de vista, presidente, sería obviar que tenemos un problema basal de financiamiento del BTF. No, claro. Si ese es el problema, presidente. Sí, por supuesto. Pero es un tema que hay que abordar. Yo quiero ofrecer la palabra a la diputada Camila Rojas, que está pidiéndola y no ha intervenido en esta sesión, recordándoles que nos quedan 2 minutos para cumplir con este... Disculpen, pero... Sí, gracias, presidente. Sí, muy breve. Bueno, primero lamentar la situación que están enfrentando las trabajadoras, que como ellas mismas dicen, siempre ha sido un sector especialmente discriminado. Por lo tanto, me gustaría que pudiésemos avanzar un poco más en la comisión, pero parece que no hay muchas alternativas. Yo creo que sería interesante lo que usted decía al final de ver estos saldos que no han sido utilizados, pero además, presidente, creo que sería también importante que el ministro se pueda referir a la situación, ya que hay visiones encontradas en las conversaciones que han tenido las trabajadoras con la subsecretaria. Creo que sería importante tener esa intervención de la máxima autoridad del Minedu. Mire, hagamos un acuerdo rápido. ¿Qué les parece si le oficiamos al señor ministro haciéndole ver este problema, ¿no es cierto? Nuestras sagaces secretarias ya tienen claro cómo se redactar lo central del proyecto y al mismo tiempo solicitarle su intervención para que se pueda resolver, en lo que se pueda resolver en este corto tiempo que queda, ¿no es cierto?, estas tareas pendientes. Y por otro lado, invitar a la vicepresidenta ejecutiva que ofreció al representante del AMRA que se reúnan a la brevedad posible para ver estas cuestiones que están, ¿no es cierto?, como es la flexibilización del manual de transferencia, como es el tema, ¿no es cierto?, de los saldos que quedan, ¿no es cierto?, cómo flexibilizar, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos hacer que apunte en mejorar algo,
y también con la DIPRES para ver cómo se resuelve el tema del pago, que no está resuelto el pago, ¿no es cierto?, de estos deudas que tienen con ustedes la funcionaria, ¿no es cierto?, que dice en relación con los 2 bonos que estamos hablando. No sé si quieres decir algo más, Cristina, porque estabas pidiendo la palabra, pero... Señor presidente. ¿Sí? Bueno, muy breve, presidente, muy breve. Solo decir que, tal como indica Cris Parra, respecto de la indicación que se presentó en la discusión presupuestaria, que se declaró inadmisible, claramente era un tema que tenía que presentar el Ejecutivo. Por algo fue inadmisible, porque fue presentado por parlamentarios. ¿Ya? Y el gobierno no lo quiso presentar, entonces no quiso resolver este tema. Y eso yo creo que es importante dejarlo bien clarito, ¿ya? Porque era el minuto para resolver este tema y no lo quisieron presentar, ¿ya? Porque conocieron de la indicación, no la patrocinaron y por lo tanto no quisieron resolver este tema en un contexto donde sí podría haberse resuelto, ¿ya? Entonces yo quiero que quede clarito el tema ese, presidente. Perfecto, y claro... Señor presidente, me permite respecto a reuniones. Un momentito. A ver, se me desordenó ustedes, ¿ah? Sí, me desordené porque discúlpeme, me quedan muy pocos segundos. Dice. Es que la vicepresidenta estaba pidiendo la palabra. Ah, perdón. Muy breve, vicepresidenta. Ya, mire, 2 cosas. A ver, respecto a lo que dice la diputada Girardi recién de las licencias médicas, para nosotros en Junji es un tema súper delicado porque ocurre que después a nosotros tampoco se nos reponen los recursos si nosotros los entregamos, ¿ya? Porque FONASA no nos devuelve los recursos de las licencias médicas, eso por una parte. Y por otra parte, comentar que el tema que usted mismo recalca, presidente, sobre los saldos no ejecutados, sí es muy relevante. Por ejemplo, en un municipio de Temuco, si yo saco la cuenta de cuánto es el porcentaje de los recursos que no ha ejecutado entre el 2018 y 2021, es el 9,79%, el municipio de Temuco, que es un municipio grande. En cambio, municipios más chiquititos que tienen saldos mucho menores. Entonces, como usted bien dice, presidente, sí es importante avanzar en esto porque yo creo que podemos tener mejoras. Bien. Gracias. Secretaria, última intervención. Solamente indicar que a propósito de las responsabilidades, esta ley del bono de desempeño está asociada a una ley de reajuste de junio de 2016. Y ahí se determinó que las trabajadoras tenían derecho a estos beneficios, ya en 2016. Eso es lo primero. Lo segundo es que feliz, como le decía a la Marcela, de reunirnos ahora que hemos logrado las firmas para la modificación, respecto al 241, de poder concretar esa modificación que es más allá de la modificación. Y que me parece que como una tercera reunión interesante también es a propósito de esta discrepancia, cómo se resuelve con DIPRES, creo que amerita una reunión también para resolver la discrepancia respecto a cómo se resuelve el bono de desempeño, respecto al tiempo. Gracias, subsecretaria. Bien, terminado, hecho el punto, estamos en la hora, yo tengo otros invitados que para la segunda parte de esta sesión, a los cuales tengo que respetar, que tenemos que escuchar. Así que lo siento muchísimo, no le voy a poder dar más la palabra, estamos pasados en 3 minutos. Le agradecemos su presencia a todos y a todas y manifestamos nuestra disposición como comisión a colaborar en la más pronta solución de este problema que nosotros compartimos y solidarizamos con las funcionarias BTF de todo el país. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Hasta luego. En la segunda parte de la sesión, que vamos a recibir en audiencia al presidente del sindicato número 1 de la Fundación Educacional El Salvador, don Óscar Esquivel Rivera, quienes se encuentran en huelga legal por desacuerdo en la negociación colectiva con el sostenedor, que significa un desmejoramiento en las condiciones laborales de los docentes. Acompañan al señor Esquivel los asesores jurídicos del sindicato, abogados señores Julio Artiga y Enrique Barneche Changuenó. Está invitado también para ver este punto el señor subsecretario de Educación, don Jorge Poblete Aedo. Les saludamos a todos y de inmediato le damos la palabra a don Óscar Esquivel para que nos plantee, ¿no es cierto?, la situación que les afecta.
Señor Esquivel, le ofrezco la palabra. ¿Qué pasa? Señor Esquivel, ¿está presente, unido a esta sesión? Agradecería pudiera conectarse con el audio. Los señores abogados, don Julio Artiga y don Enrique Barneche, ¿están presentes? Y en subsidio podrían explicarnos el tema que afecta a a la Fundación El Salvador. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Barnet, soy abogado y me acompaña el colega Julio Artigas. Desconocemos qué ocurrió con don Óscar Esquivel, que es el presidente del sindicato. Por lo tanto, junto con agradecer por darnos esta oportunidad de plantear el problema, quisiera pedir autorización para exponer la situación ante la ausencia del presidente del sindicato, que en todo caso nos mandató para asistir a esta sesión de comisión de educación y hacer además un petitorio final. Bueno, señor Barnet, ¿quiere compartir pantalla? Mi colega Julio Artigas va a compartirles pantalla porque a medida que avancemos en la exposición, que vamos a intentar que sea muy breve y lacónica y concisa, él les va a ir mostrando ciertas imágenes que van a apoyar nuestro fundamento. Ya, por favor. Julio, ¿estás en condición? Sí, por le favor, pregunto a mi colega Julio. Inicie su exposición, por favor. Al final podemos ofrecerle la palabra al señor Esquivel, que entendemos se está conectando, pero con muchas dificultades. Julio, sí. Muchas gracias. Julio, te solicito que compartas en pantalla la escritura pública en que constan los estatutos de la Fundación Educacional El Salvador. Muchas gracias. Esta escritura da cuenta de los estatutos de la Fundación Educacional El Salvador. Como ustedes pueden ver acá, comparece constituyéndola y estableciendo sus estatutos la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile División Salvador, que es, como todos sabemos, una empresa del Estado. Y más abajo señala que se viene a reducir a escritura pública el estatuto pertinente. Y si bajamos más, Julio, vamos a llegar a el patrimonio de la fundación, que originalmente se constituye con los aportes de Codelco. Más abajo, por favor. Allí. Y allí señala que lo que aporta es la infraestructura donde va a operar el bien raíz y todos los equipos propios de establecimiento de enseñanza. Entonces, lo que me parece que es fundamental acá señalar que Codelco y la FES son sinónimos. Codelco es si bien se llama fundación, es una empresa relacionada de Codelco, es una empresa creada y controlada por Codelco, a tal punto que el órgano administrativo y deliberante máximo dentro de la Fundación Educacional El Salvador es su consejo de administración, que está integrado por 7 consejeros o directores, porque esto se asimila a la figura de un directorio de sociedad anónima, y esos 7 consejeros, es decir, el 100%, son designados por el gerente general de Codelco División Salvador. Por lo tanto, hay un control total de la fundación de parte de Codelco Salvador. Y lo que
si bien es cierto, lo que motiva esta reunión es un conflicto que ya está judicializado, relacionado con la actual negociación colectiva entre la Fundación y el Sindicato 1. Yo quisiera señalar de que el motivo real de estos conflictos lo constituye la asignación de zona. La asignación de zona, muy brevemente, es una parte de la remuneración de los docentes de la Fundación, que corresponde a un 55% de la remuneración básica mínima nacional, para enseñanza media o básica, dependiendo de si el docente presta su servicio en uno u otro nivel. Y esta asignación especial está establecida en el artículo 5º transitorio del Estatuto Docente. Lo relevante aquí es que esta asignación no ha sido pagada por la Fundación desde el año 1997 en adelante. Es decir, durante 23 años, a lo menos hasta el año 2020, en que comenzó a pagárselo a alguno de sus docentes, nunca la pagó. Y esto está reflejado en documentación que les vamos a exhibir. Por favor, Julio, exhíbenos el acta de reunión de asignación de zona del 11 de octubre de 2019. Ustedes pueden ver en este documento que hay un reconocimiento expreso de la deuda por parte del director ejecutivo de la Fundación Educacional El Salvador, que se reunió con los sindicatos para tales efectos. Allí podemos ver la fecha en la parte superior izquierda, 11 de octubre de 2019, y señala en la parte destacada que el DE, que es el director ejecutivo, explica que no se está haciendo ningún tipo de interpretación o desconocimiento de montos y o normativa que rige para la asignación de bonos zona. Si volvemos más atrás, nos encontramos que comparecen a esta reunión la plana directiva mayor de la Fundación, porque tenemos allí al director ejecutivo, Ramón Carazabala, un poco más abajo, Mabel Carmona, directora de Recursos Humanos, luego en tercer lugar, Jonathan Lorca, asesor comunicacional y de Relaciones Públicas, y luego Mauricio Canales, contralor y director de finanzas. Pasemos a la página siguiente, Julio, por favor. A la página 2 del acta de la reunión de asignación de zona. Perfecto. Allí dice que si pudieses ampliar un poco más, por favor, Julio, ahí se vea más claro. Allí dice que la Dirección de Recursos Humanos plantea que se hará a contar de la próxima semana el cálculo para poder regularizar, está destacado, regularizar. Uno regulariza cuando algo no está en regla. La situación a contar del presente mes. Director ejecutivo explica que al ser dineros de subvención, fuera de clarificar los montos o llegar a un acuerdo, la FES debe clarificar dónde fueron a parar los montos. Director ejecutivo se compromete para hacer todo lo posible para solucionar la situación a contar de este o el siguiente mes a lo más tardar. Luego, más abajo dice, Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Finanzas explican que se debe realizar un anexo de contrato para regularizar, destaco nuevamente la palabra regularizar el pago. Y más abajo dice, compromisos y acuerdos adquiridos, se acuerda pagar la asignación de zona que viene del Mineduc, que se calcula sobre la remuneración RBMN, que significa Remuneración Básica Mínima Nacional, a contar de la liquidación de octubre, estamos hablando de 2019, a todos los docentes profesionales que prestan funciones de docente. ¿Por qué es muy importante esto? Porque ocurre que la asignación de zona no se paga con recursos propios o patrimonio del sostenedor, sino que lo paga el Estado a través de su subvención mediante un incremento a la subvención general. Por lo tanto, lo que aquí ha venido ocurriendo y que motivó la interposición de una querella criminal por apropiación indebida de parte del sindicato al que representamos en contra de los máximos directivos de la Fundación, lo que aquí ocurre es que hubo una apropiación de estos dineros de parte de directivos de la Fundación y que nunca los enteraron. Y ustedes deben recordar que en la primera página el propio director ejecutivo de la Fundación decía que hay que clarificar a dónde fueron a dar estos montos, porque obviamente no fueron a dar
a los bolsillos o a las remuneraciones de los docentes, que precisamente por lo cual se reclama. Julio, si pudiésemos pasar, por favor, al correo electrónico que envía el director ejecutivo de la Fundación, ese mismo, a uno de los sindicatos de la Fundación. Y él les dice allí que les está copiando o reproduciendo el mismo mensaje que el propio director ejecutivo de la Fundación le envió al presidente del Consejo de Administración de la Fundación. Si pudieses ampliar más, por favor. Bien, allí explica qué es la asignación de zona, está destacado en naranjo, dice que es un complemento de la RBMN, de la remuneración básica mínima nacional, y lo señala ahí que para la Fundación Educacional El Salvador corresponde a un 55% de la RBMN. Considerando que la remuneración básica mínima nacional, dependiendo si es enseñanza básica o media, es de alrededor de 650.000 pesos, entonces tenemos que mensualmente la Fundación le ha dejado de pagar a sus docentes alrededor de 360.000, 370.000 pesos mensuales. Esto durante 23 o 24 años. Quisiera señalar, porque es importante hacerlo en este momento, que en el caso de los docentes más antiguos que vienen con relación laboral desde 1997, las deudas fueron liquidadas por un perito en alrededor de 120 a 130 millones de pesos, dependiendo de cada docente. Pero como estamos hablando de 360.000 pesos mensuales, esto sin agregar intereses y reajustes, bruto, tenemos más o menos 4 millones de pesos por año de deuda. Dice en el punto 2, estos componentes son financiados por el Ministerio de Educación a través de la subvención general, y eso confirma lo que acabo de señalar, que esto no le irroga un gasto o un costo a la Fundación, porque lo paga el Estado. Luego, en el punto 4, dice, si bien esto fue detectado por la dirigencia sindical ahora, probablemente esta situación anómala, se arrastra desde el inicio de la Fundación y tiene diferentes implicancias, entre ellas la siguiente a considerar. Los sindicatos FES ya están al tanto de la situación que nos afectan dentro de su remuneración. Y al final, en naranjo, dice, existirá una implicancia económica para la FES, ya que deberá pagar por efecto retroactivo. Acá hay un reconocimiento explícito de que no se ha pagado desde el año 1997 en adelante. Si pudiéramos, Julio, bajar al punto 5, que me parece que es el que sigue. Claro, dice, por tratarse de un problema que nos pone en evidente falta normativa, debemos nuevamente realizar autodenuncia ante la autoridad de la Superintendencia de Educación y Secretaría Ministerial de Educación. Están reconociendo la falta y suscribe el documento Ramón Jara Zavala, director ejecutivo de la Fundación. Julio, si pudiéramos pasar a los informes de fiscalización de la Dirección del Trabajo. ¿Por qué? Porque con motivo de esta situación anómala y que no cumplió la FES con regularizar, entonces se hizo una denuncia ante la Dirección del Trabajo, que esta situación fue fiscalizada por la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral a través de la fiscalización número 3 del año 2020, que como ven ustedes aquí aparece fiscalización con multa, RUT de la empresa y nombre de la empresa fiscalizada, Fundación Educacional El Salvador. Más adelante en la página 2 nos van a indicar cuál es la norma infringida que dio origen en la página 3 a la multa, ahí está, el artículo 47, inciso primero, con relación al artículo 5º transitorio del DFL número 1 de 1997 de educación. En realidad es 1996, allí se equivocó el fiscalizador de la Dirección del Trabajo. Y ese es el informe de fiscalización. Julio, por favor, pasemos a las conclusiones del informe de exposición, que va en paralelo a este informe de fiscalización. Vamos al final, por favor, donde están las conclusiones y donde explica por qué aplica multa. Recuerdo que le quedan 10 minutos solamente. Muchas gracias. Como ven, no alcanzaría a ninguna intervención más. Perfecto.
Bueno, allí está la decisión de la Dirección del Trabajo, dice que aplica multa por no pagar a los siguientes profesionales de la educación la asignación de zona establecida en el Estatuto Docente. Luego, por favor, Julio, veamos la carta que envía el director ejecutivo de Fundación a sindicato el 31 de marzo de 2020, donde le señala que se ha hecho una auditoría interna y que han determinado que efectivamente están en incumplimiento. La página que sigue. Ahí está. Dice, informamos a ustedes que la auditoría encargada por la Fundación, en materia de remuneraciones ha revelado que la renta básica mínima nacional, remuneración básica mínima nacional, deberá decir RBMN, se venía cancelando de manera incorrecta, cuestión que afecta inevitablemente el cálculo del 55% de la asignación de zona. Teniendo en vista lo antes señalado, la actual dirección ejecutiva decidió como prioridad la normalización inmediata de los procesos de cálculo de las remuneraciones. Bien, luego quisiera mostrarles simplemente que la Fundación se da una voltereta después de haber reconocido la deuda porque interpone un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Allí lo pueden ver, en lugar de pagar y regularizar como se había comprometido. Veamos el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó el requerimiento por falta de fundamento plausible, que es la causal que señalamos del artículo 84, numeral sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pues bien, si revisamos y ahora volvemos al tema del contrato colectivo o la negociación colectiva, ¿qué hizo la Fundación? Entonces, teniendo presente que la deuda por asignación de zona es cuantiosa, muy cuantiosa, estamos hablando de varios millones de dólares, por sobre los 10 millones de dólares, con estos docentes y otros, vamos a la cláusula 6.1, por favor, que establece la asignación de zona. Este es el contrato colectivo último, el del 2018-2021. Fíjense que dice que es muy escueta, dice que se pagará a los trabajadores una asignación de zona equivalente al 55% de su sueldo base. Ya sabemos que la asignación de zona del estatuto docente es un 55%, no del sueldo base, de la remuneración básica mínima nacional. Veamos, por favor, Julio, la última oferta que se hizo en la negociación colectiva por parte de la Fundación, que va a cambiar esta nomenclatura, este texto, vulnerando el piso de la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque la ley, especialmente en su reforma de la ley 20.940, estableció de 1996 que el empleador debía respetar el piso de la negociación colectiva anterior. ¿Y cuál es el piso? Idénticas estipulaciones como lo define el Código del Trabajo a las contenidas en el contrato colectivo vigente. Ustedes pueden ver asignación 6.1 cómo ha sido modificada. Se le introdujo ahí una norma del artículo 5º transitorio que no estaba antes, y luego la FES ingresa aquí como estipulación nueva que dice que tal como ha hecho, es decir, tal como ha pagado históricamente, dice desde que el referido derecho se incorporó a los instrumentos colectivos. Es decir, lo que quiere hacer es asimilar la asignación de zona del estatuto docente a la de los instrumentos colectivos de la Fundación. ¿Y por qué esto es importante? Porque este tema está judicializado. Hay a lo menos 4 juicios laborales pendientes por este tema. Entonces nos parece que esto es de manifiesta mala fe, no respetar el piso de la negociación colectiva, y así lo va a declarar esto la Dirección del Trabajo, porque el sindicato interpuso una reclamación de legalidad ante la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral, que la acogió y declaró que la Fundación no estaba respetando el piso, es decir, que no estaba manteniendo idénticas estipulaciones a las del contrato colectivo vigente. Nos interesa ahí, por favor, Julio, muéstranos el 6.1, que es la asignación de zona, que es una de las cláusulas que no se respeta. Ahí está, 6.1 en la tercera línea, 6.1, claro. Ahí nos está diciendo la Inspección del Trabajo
que no se está respetando el piso con respecto a la asignación de zona del del contrato colectivo de la fundación, porque lo modificó. Y el punto relevante es que en la última oferta de la fundación, que fue presentada el 24 de septiembre de 2021, ustedes vieron ya que se modificó y ya hay 2 docentes que se reincorporaron en forma individual, es decir, se descolgaron de la huelga, por así decirlo, y por lo tanto a ellos les va a ser aplicable el nuevo contrato colectivo donde supuestamente FES habría cumplido con el pago de esta asignación de zona. Pero esto no hay que pensar que la fundación lo obtuvo de manera espontánea de parte de los docentes, sino que interpuso o estipuló una nueva cláusula que nos va a mostrar Julio en la última oferta del empleador, que se llama indemnización por antigüedad laboral. ¿Y qué es lo que ofrece en esta nueva estipulación, que no estaba en los contratos colectivos anteriores? Ofrece pagar a aquellos docentes que tengan 21 años de antigüedad laboral, es decir, muy pocos, naturalmente son pocos los que tienen 21 años de antigüedad laboral en una empresa, les ofrece el pago de una indemnización excepcional. Y precisamente se da la curiosa coincidencia que genera mucha suspicacia, que entre los pocos beneficiarios de 21 años de antigüedad laboral están justamente los 3 dirigentes sindicales. Y es por esto y por otras razones que hemos efectuado una denuncia de tutela laboral por prácticas antisindicales y desleales durante la negociación colectiva, porque aquí la Fundación lo que ha intentado hacer es ofrecer privilegios especiales, cláusulas que constituyen vulneraciones al principio de no discriminación, porque discrimina a los que no tienen tanta antigüedad laboral, ofreciéndole esta prebenda, verdadera prebenda, para que convenzan a los socios de suscribir este contrato colectivo. Eso sería la exposición de los antecedentes. Sí, si es posible, si nos permitieran hacer un petitorio. Sí, por favor. Lo que pasa es que el presidente del sindicato nos envió el petitorio que él estima pertinente hacer para terminar con la exposición. Él pide, en primer lugar, que se oficie al presidente del directorio de Codelco para que informe qué medidas han adoptado o adoptarán para que FES o la Fundación pague la asignación de zona del estatuto docente adeudada a sus docentes, luego que el director ejecutivo de la Fundación reconociera y se comprometiera formalmente a regularizar la situación. Segundo oficio que solicita el señor presidente del sindicato, al gerente general de Codelco División Salvador con los mismos fines antes indicados. Y tercero, al Ministerio de Educación, para que fiscalice y además informe por qué nunca fiscalizó que Fundación Educacional El Salvador efectivamente pagara la asignación de zona del Estatuto Docente, ya que conforme el artículo 6º del DFL número 2 de 1998 del Ministerio de Educación sobre subvenciones, para que el sostenedor pueda percibir la subvención, debe estar al día en el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de su personal. Eso es todo, muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos en las 13:58. Esta sesión debe terminar a las 2 porque luego tenemos sesión ordinaria, ¿no es cierto? Y solo tenemos al señor subsecretario, don Jorge Poblete. No sé si quiere agregar en los pocos minutos algo. Subsecretario, ¿estaban al tanto de esta situación? ¿Cómo el ministerio puede intervenir? Por supuesto, someto a acuerdo que oficiemos en los términos que ha solicitado el abogado en representación del presidente del sindicato de esta Fundación Educacional del Salvador. ¿Acordado? Acordado. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio saludar a todos los representantes que hoy día han presentado. De nuestra parte, primero que todo, lamentar que situaciones de carácter eminentemente laboral terminen impactando negativamente el servicio educativo, cuyo fin principal de esta comisión y del ministerio tiene que ver con ese fin, con el fin de entregar calidad educativa a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, particularmente de esta comunidad educativa. Similares casos hemos vivido en otras situaciones,
Y en este sentido, señalar claramente que las entidades competentes para estos fines, de hecho el abogado acaba de mencionar que esto está judicializado, así que menos tenemos campo de acción en el ministerio, menos también la comisión, y aquellas cosas que están judicializadas son seguidas efectivamente en materia laboral por la Dirección del Trabajo. Dirección que ha estado interviniendo y participando de esta situación. Ellos son los que tienen por mandato legal participar de estas acciones y acompañar a las partes, en el fondo, en efectivamente encontrar un camino de acuerdo. Entiendo que hasta el momento eso no ha sido posible, principalmente por la situación que ha descrito el abogado y que requiere una resolución judicial. Y mientras ellos mantengan esa vía, es el mecanismo que han escogido para poder subsanar sus diferencias. La Dirección del Trabajo ha estado activamente trabajando en esto. Yo he mantenido diálogo con el subsecretario del Trabajo y con la Dirección del Trabajo, y lo que nosotros hacemos principalmente es velar porque el servicio educativo no se vea impactado necesariamente. En ese sentido, entendemos que esto representa una porción de los trabajadores de la educación, similar a otros casos que hemos vivido. Me imagino que usted recordará, presidente, el caso de Camilo Enríquez, que significó nuestro acompañamiento constante, en el fondo, para poder velar por el servicio educativo, pero reitero que en materias laborales es la Dirección del Trabajo la entidad competente. Ellos han seguido la situación y esperamos que cuanto antes las partes encuentren una solución a este lamentable situación que afecta, reitero, el servicio educativo. Eso por otra parte, presidente. Gracias, señor subsecretario. Acogemos, ¿no es cierto?, lo planteado, agradecemos la presentación, la lamentamos, por supuesto. Como profesor y con la experiencia que tengo, me parece muy raro que haya estado en esa ilegalidad o incumplimiento legal durante tantos años, una fundación que además tiene recursos, en fin. Pero veremos entonces que se hagan los oficios que por ustedes solicitados y les agradecemos su presencia en esta comisión. Habiéndose cumplido el objeto de la misma, esta se levanta, agradeciéndole a todos y a todas.